Vamos a ver. Se me cerró. Discúlpenme un minuto. Ahí. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Que acá nos metemos que para algunas personas va a ser un recordatorio, para otras puede que haya aspectos novedosos, pero que es necesario tener en cuenta al comienzo de un curso de lo que es el área biológica, ciencias naturales, psicobiológica, ¿no es cierto? O de lo que denominamos, entre comillas, ciencia dura. Hay diversos autores y probablemente ustedes incluso antes de llegar a la universidad, ¿no es cierto?, han leído o tienen antecedentes de características de la ciencia. Yo saqué, digamos, algunas caracterizaciones planteadas por diversos autores. Ahí está el caso de lo planteado por Moore, la década de los 90. Hay muchas que son anteriores y que son muy similares, y otras que agregan algunas pequeñas cosas. Pero ¿qué características tenemos que ir destacando? Y vamos a ir leyendo y ahí complementando, ¿ya? La ciencia está basada en datos de campo o laboratorio, por observación o experimentos, sin invocar factores sobrenaturales. Quiere decir que no se trata de buscar explicaciones más filosófico-religiosas o de otro tipo que no puedan ser comprobados por los datos. O sea, aquí es fundamental, ¿no es cierto?, que con la metodología que corresponda, que vamos a conversar de métodos de estudio de lo que es del comportamiento, efectivamente se obtengan datos. O sea, aquí es diferenciar entre creencias, que puede llevar a lo sobrenatural, o puede llevar a lo místico religioso, o, ¿no es cierto?, a muchos mitos y leyendas, versus los datos obtenidos en el laboratorio, obtenidos en el terreno, en diversas condiciones de terreno. Si se hace bien el proceso, ¿no es cierto?, va a ser válido para su análisis. Otro aspecto, otra idea importante, para responder preguntas científicas, porque en ciencia partimos haciéndonos preguntas, diversas preguntas. Hay que reunir datos. Y para respaldar o refutar cualquier conjetura, hay que realizar observaciones. O sea, como ustedes probablemente saben, porque muchas cosas son para recordarlas, la observación es una etapa fundamental del método científico. Del método, ¿no es cierto?, en el fondo, que la ciencia utiliza para responder diversas preguntas. Por eso es importante emplear métodos objetivos y tratar de reducir al máximo, en el fondo, diversas fuentes de error, incluyendo incluso prejuicios, etc. Hay que tener mucho cuidado con los métodos para obtener los datos y también las interpretaciones que sean lo más objetivas posible. Ahí se puede discutir, incluso se puede discrepar aquí qué implica esto de la objetividad, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay limitaciones, hay márgenes de error. La tecnología ayuda mucho a cada vez ir obteniendo información más precisa, pero, por ejemplo, Humberto Maturana, neurobiólogo, digamos, muy destacado, que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias, como en la década de los 90, de la Facultad de Ciencias de la Chile, ya estaba en la misma facultad ahí del campus Gómez Milla. Efectivamente, él habla de la objetividad entre comillas.
O sea, teniendo en cuenta que siempre hay un margen de limitación a esto. Pero lo más objetivo posible. Ahora, las hipótesis son posibles respuestas a alguna pregunta científica, deben ser consistentes con la observación y compatibles con el marco conceptual general. O sea, la hipótesis, ¿a qué va con esto? Que no sea una adivinanza, sino que para generar una hipótesis los equipos de investigación van revisando lo que está publicado en relación a la temática o a la pregunta de investigación que desean abordar. Y van estableciendo, ¿no es cierto?, un cierto marco de referencia. Y por lo tanto ahí se van generando hipótesis que pueden tener, o sea, que tienen un cierto sustento conceptual. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que no puedan surgir hipótesis obviamente innovadoras, pero debe haber un marco de estudio en relación a qué es lo que se sabe respecto al fenómeno que nosotros queremos investigar. Entonces, las hipótesis son posibles respuestas a las preguntas científicas. Nosotros en métodos científicos habitualmente cuando se dice que hay una hipótesis, o sea, una pregunta científica, una hipótesis, un diseño, habitualmente en las líneas de investigación se trabajan varias preguntas, varias hipótesis, y es más complejo, digamos, de lo que habitualmente se va planteando, que es más lineal. Las hipótesis deben ponerse a prueba. Y si es posible, elaborar hipótesis alternativas y comparar su grado de validez. Habitualmente en la actualidad, hace muchos años, los equipos científicos trabajamos con hipótesis alternativas. O sea, que puede ser, ¿no es cierto?, la respuesta a una pregunta, la hipótesis A, la hipótesis B, o incluso a veces se trabajan con más de 2 hipótesis. El grado de validez aquí, por lo menos en el área nuestra, está basado en estudios o análisis o pruebas estadísticas para establecer lo que es la validez de una hipótesis. Por lo tanto, hay que tener una muestra de datos, hay estadística que permite trabajar incluso con pocos datos, que uno en conducta trabaja bastante con eso, que es la estadística no paramétrica, pero, digamos, lo importante es que hay que estudiar científicamente los resultados, después que se ponen a prueba las hipótesis, y por lo tanto la validez científica, ¿no es cierto?, de ellas. Las generalizaciones deben ser válidas universalmente dentro del dominio de la ciencia. Bueno, hay ciertos marcos de referencia y hay que ser siempre cuidadoso cuál es la validez, ¿no es cierto?, que tiene la hipótesis que uno logró comprobar con un diseño experimental particular. Hay que ser cauteloso con las generalizaciones, pero hay fenómenos que pueden ser universales y muchas veces se trata de comprobar eso en una serie de investigaciones. Los acontecimientos únicos se deben poder explicar sin invocar factores sobrenaturales. Bueno, cualquier acontecimiento que sea anómalo o inesperado puede que estadísticamente se pierda y al final no te afecte la validación de una hipótesis, pero muchas veces te genera una pregunta nueva. O sea, ¿por qué se dio tal resultado? Y de ahí puede que haya otras variables que no se tomaron en cuenta en un momento y se siguen otras investigaciones posteriormente asociados a algún dato que aparentemente podría haber sido por un error de muestreo o por un error metodológico, de instrumental también, etcétera, o podría ser que ahí hay una variable que no hemos tenido en cuenta y nos abre una nueva investigación incluso. Un dato de descubrimiento solo se debe aceptar plenamente si lo confirman otros investigadores. Bueno, esto de una u otra manera va ocurriendo a nivel de los artículos científicos que se van publicando en las revistas que tienen una calidad científica comprobada, porque son revisadas por pares
y que son personas que tienen más experiencia incluso que los mismos investigadores, o a lo menos la misma experiencia, que están calificados en sus áreas. Por lo tanto, hay métodos, digamos, de evaluación de resultados científicos, y que de una u otra manera tiene que pasar por esta confirmación a nivel de otras personas que realizan investigación en el área correspondiente. La ciencia se caracteriza por un continuo perfeccionamiento de las teorías científicas. Bueno, es dinámico. La hipótesis, cuando se acepta como como una explicación valedera para una pregunta, para el contexto que se realizó la investigación, con la metodología que se realizó la investigación, pero puede que después de poco tiempo o de muchos años, la validez de esa hipótesis cambie. Y no quiere decir que haya sido una mala investigación, sino que con otras técnicas, otras metodologías, se pudo validar otra hipótesis en desmedro de la que se creía que era válida anteriormente. Y la ciencia sí va avanzando, ¿ya? Va avanzando de esta manera. Hay muchas hipótesis de las investigaciones que se efectúan que no se cumplen. Pero eso también es un avance, porque sabemos que si no se cumplen, sabemos que esa hipótesis no era la respuesta a la pregunta de investigación, y que va por otro lado la respuesta, ¿ya? Si la investigación ha sido bien hecha y la hipótesis ha sido refutada, o sea, rechazada, quiere decir que, ¿no es cierto?, nos orienta en ese sentido. Hay muchas hipótesis que no se cumplan, pero igual ayudan al avance en una cierta disciplina, ¿ya? Que eso también es importante. Ahora, si pensamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Puede que no todas las personas estén de acuerdo, incluso con que eso sea los objetivos, o que podrían plantearlos de otra manera. Voy a enchufar el computador para que no se apague. Pero en general, tenemos que la esencia, diría yo, es la búsqueda de la verdad con las metodologías, con, ¿no es cierto?, los aspectos, conocer mejor, en este caso, la naturaleza, características a nivel planetario o a nivel astronómico, etcétera, etcétera. Y por eso que ahí sale, según este autor, satisfacer la curiosidad. O sea, es buscar, ¿no es cierto?, pero con cierta manera, metodología de búsqueda diferente a lo que es la búsqueda o la explicación a través de fenómenos sobrenaturales, lo que es, ¿no es cierto?, el entorno, el ambiente o lo que uno quiera estudiar, basándose en hechos. Por eso que aquí el contraste de los paradigmas de, digamos, ¿no es cierto?, que a diferencia de otro tipo de interpretaciones, se basa en hechos y no en creencias, que no son comprobables muchas de ellas, ¿ya? Hay, en relación a la ciencia, cualquier duda que tengan, etcétera, bueno, podemos decir además de lo que está ahí, voy a dejar de compartir un poco, podemos decir que la ciencia tiene un método, que es el método científico, que de una u otra manera hemos ido esbozando algunas cosas ahí. Después vamos a ir ejemplos dentro de lo que es el área nuestra, de biología de la conducta, digamos, estrategias de investigación, de interpretación de datos, etcétera.
Pero también, ¿no es cierto?, podemos decir que la ciencia es universal. Tiene incluso un lenguaje universal. Las diferentes disciplinas tienen un lenguaje de manera tal, por ejemplo, cuando uno habla de Homo sapiens sapiens, es el nombre científico de una especie. Y sabemos a qué especie se está refiriendo, ¿no es cierto? Si hablamos, qué sé yo, de Cyanolithus patagonus, que es el nombre científico, ahora cambió a Cyanolithus bloxami, que es el nombre científico del loro tricahue. Pero todas las personas que trabajan en esa área, al colocar el nombre, ¿no es cierto?, científico en latín, tiene la certeza a qué especie se está refiriendo. Hay una nomenclatura, hay un lenguaje universal. La ciencia tiene que ser comunicable, porque eso es importante, ¿eh? Que la ciencia es comunicable, tiene un lenguaje de comunicación, según la disciplina, ¿eh? Según la disciplina te varía. Yo me estoy refiriendo más a lo que son las ciencias, ¿no es cierto?, biológicas, ciencias naturales, la psicobiología, etcétera, que tienen, ¿no es cierto?, un lenguaje y un medio de comunicación, y hay una comunicación científica que es importante. ¿A qué nivel se puede comunicar científicamente algo? El más validado se refiere a la publicación de artículos científicos, ¿eh? Esa es la validación de un artículo publicado, ¿ya? Artículos científicos. Les voy a poner validados para no usar el término de indexado, que es porque tiene valores diferentes. Las revistas científicas tienen como un ranking de cuáles son las más difíciles y las más prestigiosas en las cuales se puede publicar, y así va variando, y van desde un valor 40 o 50, que es la revista, por ejemplo, Science o revista Nature dentro del área nuestra, hasta otras que podrán tener un valor 0,1, 0,2, pero que ya el hecho que sea publicado, pasado por todo un proceso, a veces son revistas muy nuevas y que por eso, y tienen buenos comités editoriales, pero tienen poco índice de impacto según las áreas que corresponden, pero que sí, que sean, ¿no es cierto?, validadas científicamente, estas revistas con comité editorial, con una seriedad para las publicaciones, eso es algo clave, ¿ya? Lo que es la publicación científica. Hay otros eventos que ayudan a esto, pero que son previos. Por ejemplo, los análisis que se hacen en los congresos científicos o en otros eventos científicos. Uno habitualmente, bueno, cuando se puede, digamos que no solo pues, ahora con pandemia, bueno, hay ahora eventos que se suspendieron, muchos congresos y otros que se están empezando a hacer online, lo cual ahí también, en el fondo, uno presenta los resultados de sus investigaciones y es sometido al juicio crítico de los expertos en el área. Y uno muchas veces eso lo hace antes de publicar, porque ahí recibe las críticas, ve si es necesario hacer algunos otros complementos, mejorar algunas cosas, o si está como para pasar a una etapa de redacción o de publicación científica, ¿ya? Y por eso que nos llama la atención que muchas veces pasa años desde que se hizo la toma de datos hasta que es publicada una investigación, ¿ya? Pero así funciona el sistema. Lo importante es que hay eventos que son importantes, asistencia a congresos, hay congresos estudiantiles para pregrado también, cuando ya no haya pandemia, etcétera, en la cual también hay para estudiantes de psicología, para estudiantes de biología, y son experiencias muy buenas porque van aprendiendo cómo se trabaja en todos estos ámbitos. Es muy interesante todo eso. Y el punto, yo creo que la ciencia, especialmente en Chile, hemos estado al debe, es en la comunicación científica ciudadana. Porque habitualmente los diversos científicos
y científica, digamos, está aquí hablándose, ¿no es cierto?, independientemente del género, obviamente, que han estado más centrados en publicar, y hemos estado más centrados en publicar en las revistas especializadas, en reunirnos entre las personas de diferentes partes del mundo que nos hemos dedicado más a ciertos temas, etcétera, y se ha descuidado en muchos países comunicar la importancia de la ciencia y cambiar el lenguaje, ¿eh? Cambiar de qué manera lo comunicamos a la ciudadanía. O sea, por eso que yo le puse ahí comunicación científica ciudadana, porque es fundamental. O sea, los países realmente que tienen mayor inversión en ciencia, porque la ciudadanía se ha dado cuenta que la ciencia es importante y por lo tanto ha presionado a los políticos para que se vayan generando leyes o a los diversos gobiernos que aumenten el aporte en ciencia. Pero si a nadie le importa un rábano lo que se hace en ciencia, y en gran parte, yo lo reconozco, por décadas de preocupación o no visualización o falta de visión del mundo científico hacia la ciudadanía, explicando por qué es importante la ciencia. No solo la ciencia aplicada, que es la tecnología, sino la ciencia básica, que incluso ayuda a pensar analíticamente. Todos los procesos de desarrollo de ciencia que hay que desarrollarlos desde el colegio en adelante, ayudan a un razonamiento y a la persona le ayudan incluso a enfrentar la vida. Pero además tiene mucha importancia. Si no, vean ustedes, digamos, y como por ahí salían algunos hasta memes, ¿no es cierto?, que comparaban lo que ganaba qué sé yo, lo que ganaba Messi o Cristiano Ronaldo como futbolistas, ¿no es cierto?, millonarios, y lo que ganaba un científico promedio en un país, y quién podía solucionar el problema del coronavirus, quién iba a generar, digamos, mecanismos de solución del problema, que no iba a ser justamente un futbolista. Yo soy futbolero, me encanta el fútbol, pero digamos, llevándolo a la relevancia, ¿no es cierto?, de lo que es la ciencia, y que se visualiza en estos momentos, por ejemplo, que la ciencia es lo que está sacando soluciones a lo que es una pandemia, que se va a demorar, pero, digamos, y que es el mecanismo que puede evitar un desastre mayor. Y así, entonces, por lo tanto, lo podemos llevar a nivel de los ecosistemas, a nivel de conservación de flora y fauna. La zoonosis, o sea, las enfermedades que por el mal manejo del ambiente y la destrucción del ambiente estamos más expuestos ahora que antes por la destrucción de los hábitats y el contacto con especies silvestres que tienen virus que en algún momento si mutan, pasan al humano y generan enfermedades. Este tipo de cosas probablemente van a ser, si no se cambia, los sistemas de interacción humano con la naturaleza, probablemente este tipo de pandemias se van a estar repitiendo no cada 100 años como había sido la anterior, sino cada pocos años. Por este contacto, ustedes ya saben que hay una serie de otros coronavirus y otros virus parecidos en diferentes especies silvestres, y aquí la solución no es eliminar las especies silvestres, sino que la solución es, ¿no es cierto?, la conservación de ecosistemas, etcétera, y el manejo adecuado, digamos, a nivel de diferentes grupos biológicos. Y el desarrollo de técnicas preventivas como las vacunaciones, etcétera, que prácticamente erradicaron enfermedades que están volviendo, como la tuberculosis y la poliomielitis, que habían sido erradicadas prácticamente del mundo con las vacunas. Entonces sí, hay una serie de aspectos que es muy importante y que la ciencia, especialmente yo diría los científicos chilenos, hemos estado históricamente despreocupados de comunicar a la ciudadanía la importancia que tiene la ciencia. Entonces, tenemos la ciencia básica y tenemos la ciencia aplicada. La ciencia básica tiene que ver con la búsqueda del conocimiento basándose en los hechos, utilizando una cierta metodología, que es la metodología científica, y de acuerdo a eso, rigurosamente, ir llegando a acercarnos a conocer la verdad, ¿ya?
Y eso es válido estudiar, porque de repente a uno le dicen, bueno, ¿y qué sirve que alguien estudie, que un entomólogo estudie cuántos pelos tiene la pata de una mosca? Cuando solamente deberíamos estudiar cosas biomédicas. Pero resulta que los estudios en otras especies, cualquiera sea, en algún momento incluso, las metodologías utilizadas o el descubrimiento utilizado van a tener una aplicación. Puede que el estudio de la morfología del insecto nos sirva quizás para curar el cáncer o para prevenirlo, pero el estudio aerodinámico, por ejemplo, de una libélula, de ahí está basado, por ejemplo, la construcción de los helicópteros, desde el punto de vista físico respecto al vuelo, o las características de la forma de las aves respecto a la aeronáutica. ¿Se fijan? Entonces, pero el estudio de ciencia básica, uno cuando estudia ciencia básica, estudia porque quiere conocer respuestas de diversas situaciones y puede que esas nunca tengan una aplicación, pero ya está aportando al conocimiento. Y eso por sí solo ya es válido, porque a veces se piensa que solamente hay que invertir en ciencia aplicada y no en ciencia básica. Hay que invertir en las dos. En las dos, porque las dos son relevantes. Camila, está levantando ahí la mano. Sí, profesor, y por mi ignorancia, pero No, ¿a qué sí, se refiere con algo morfológico? ya, no, mira, eh, no hay ninguna pregunta que no sea importante, porque, y a todos nos pasa, en el caso, por ejemplo, nosotros los profesores, que usamos terminología como lo antrópico, que nosotros estamos acostumbrados a usarlo y probablemente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, no lo manejaban. En este caso, lo morfológico se refiere a la anatomía, a la estructura, a la arquitectura que tenga un organismo. Por ejemplo, ¿cuántos huesos tiene la columna vertebral? ¿Qué características tiene el cráneo? ¿Cuántos músculos tendrá? ¿Cómo se moverán esos músculos? Pero lo anatómico morfológico se refiere a la estructura. Ya, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Podemos estudiar la anatomía de cualquier ser vivo. Y eso nos va a permitir empezar a entender su funcionamiento, su fisiología. Y de ahí en adelante, y de ahí ya se va siguiendo en adelante en esto. Entonces, y por eso a cualquier pregunta, y no tienen por qué disculparse por hacer una pregunta que creen que puede ser, ¿no es cierto?, muy sencilla, porque todas las preguntas aportan. Así que con toda tranquilidad, pregunten, ¿no es cierto? Puede que yo incluso no sepa la respuesta, pero pregúntenlo, digamos, porque podríamos de esa manera, ¿no es cierto?, ir avanzando todos también en las temáticas. Entonces, está la ciencia básica, está la ciencia aplicada, las dos son importantes. Hay que financiar ciencia básica y ciencia aplicada. Yo no comparto incluso lo que plantean una serie de científicos, que en los países como los nuestros solamente se debería invertir en ciencia aplicada porque no hay suficiente plata para invertir en ciencia básica. Yo creo que si cambiaran las prioridades, habría suficiente plata para investigar en ciencia básica y en tecnología, porque las dos se nutren una de otra. Si los entomólogos, los zoólogos no hubieran estudiado cómo se mueven los insectos, cómo nadan los peces, cómo vuelan las aves, no tendríamos desarrollado tecnológicamente la aeronáutica, ni toda la parte de transporte marino, ni, ¿no es cierto?, otros elementos tecnológicos que se utilizan a diario hoy día. Por lo tanto, en algún momento alguien hizo el paso de lo básico a lo aplicado, que no tiene por qué serlo las personas que hacemos ciencia básica, porque los que hacemos ciencia básica nos interesa justamente por la metodología de la ciencia acercarnos al conocimiento. Y los de la ciencia aplicada, lo cual es valiosísimo igual, la tecnología, van buscando justamente cómo se puede utilizar este conocimiento en mejorar la calidad de vida humana, por ejemplo. Ahí está toda la ciencia biomédica, incluíamos ahí también la agricultura, todo lo que tiene que ver con las fuentes de alimentación, la ingeniería, que la ingeniería moderna tiene que ir a los procesos compatibles
tecnológicos, ¿no es cierto?, para solucionar problemas ambientales también. Que ahí está el gran desafío, o sea, de qué manera obtenemos, ¿no es cierto?, y ahora se está, ¿no es cierto?, planteando hace pocos años lo que es el hidrógeno verde. O sea, de qué manera obtener combustible sin contaminar. Y ese es un gran desafío para la ingeniería moderna, porque la ingeniería no tiene que ser enemiga, la tecnología no tiene por qué ser enemiga de lo que es la naturaleza, sino que ahora está el desafío, los nuevos profesionales se van formando o deberían estarse formando en ese camino, que hay un aspecto incluso ético que tiene que ver con el planeta, que tiene que ver con la conservación de las especies y nuestra sobrevivencia como especie también. O sea, no es menor, no es menor. Entonces, hay compatibilidad entre ambas, entre ciencia básica y ciencia aplicada. Cualquier otra duda que tengan, plantéenla en cualquier momento. Vamos a hacer un poco más todavía en el PowerPoint. Hay aquí un concepto interesante que yo quería que lo viéramos. En la ciencia, ¿no es cierto?, hay teorías, hay principios, hay una serie de elementos. Por ejemplo, las ciencias biológicas, el sustento de la biología, son 3 teorías. La teoría celular, que todo ser vivo está formado, por lo tanto, su anatomía o su morfología y además su funcionamiento está formado por células, ahí está la teoría celular. La teoría de la herencia, que científicamente toma importancia a partir de Mendel hasta la actualidad, que se refiere a los mecanismos de traspaso de características de organismos de una generación a la otra, y ahora además, cómo interactúan los genes y el ambiente. Ahí está la teoría de la herencia. Y la tercera gran teoría que sustenta la biología es la teoría de la evolución, que se refiere a los cambios que han presentado las especies desde que se originaron hasta que desaparecieron en el planeta. Y vamos a ver, y por eso ahí está la foto, esa lámina que es un afiche conmemorativo a Darwin que salió hace algunos años, porque Darwin, podemos considerarlo, y unánimemente hoy es considerado el padre de la evolución. Independientemente que la teoría actual es la teoría neodarwinista o sintética de la evolución, pero que es una actualización y complementación de la teoría de Darwin, que Darwin la planteó en 1857, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Eso, parece que hay una duda. Profe, ¿Sí? creo que hay otra pregunta, pero Dígame. ¿estas teorías de qué serían? Las que estoy mencionando son las teorías que sustentan o que son la base de la biología. Gracias. Y dentro de ellas, ¿no es cierto?, tenemos, y las voy a anotar igual en el chat, porque si alguien, y de repente puede que justo le disminuyó el volumen o el sonido, ¿no es cierto?, las voy a anotar igual. Entonces están la teoría celular. Esto quiere decir que la célula es la unidad fundamental de cualquier ser vivo. La teoría de la herencia, que a partir de Mendel toma relevancia, y porque ahí parte la herencia, la teoría de la herencia particulada, que al final vamos a llegar a los genes, y tenemos la teoría de la evolución. Ahí están las 3 teorías que sustentan la biología, ¿ya? Teoría celular, teoría de la herencia, teoría de la evolución. Pero como la teoría de la evolución se basa en cómo se originaron las especies, cómo han ido cambiando en el registro fósil, y el registro fósil es incompleto, es muy compleja de estudiar, pero hay muchas disciplinas que aportan, la anatomía comparada, la paleontología, muchas otras. Camila, pregúntame más.
Que eso que acaba de decir sale en el PPT, lo que escribí en el chat. ¿Ya? Es como pregunta. Mira, textual, no necesariamente textual, ¿ya? Por ejemplo, esto de las 3 teorías que sustentan a la biología, me parece que en el PPT no lo puse así textual, ¿ya? O no está como tal, sino que son como ideas complementarias y que es bueno que las anoten igual, o bueno, van a estar en la grabación igual, ¿eh? Y van a estar ahí en el chat anotadas. Pero porque no todas, ¿eh? O sea, en el PPT no todas van a no todo lo que yo digo va a estar necesariamente en el PPT. Ustedes se dan cuenta que un PPT de repente me puede servir para media hora de conversación. Entonces hay muchas otras cosas que uno va haciendo los links con lo que es ese PPT, ¿ya? Pero hay otros que sí lo están. Y ustedes lo van a tener y van a tener la grabación. Así que no tienen problema complementando ambas. Y, Ya, gracias, profe. ¿de qué pues? Entonces, ¿a qué quería llegar? Porque a veces cuando uno habla de evolución, y por eso coloqué como lo de la teoría de la evolución como, como ejemplo, que a veces para el mundo no científico, cuando uno habla de evolución, dicen, bueno, pues eso es solo una teoría, como tratando de decir que no tiene base, que no tiene sustento. ¿Y por qué es eso? Porque si uno busca en diversas fuentes, esto yo lo obtuve del diccionario de Oxford, que está publicado esto en el libro de Richard Dawkins del año 2009, que hay 2 significados de teoría, ¿ya? Uno que dice acepción 2, que es la que está más abajo, que dice hipótesis propuesta como una explicación, una especulación, idea o conjunto de ideas sobre algo, pero que no han sido comprobadas. Entonces, o sea, en el fondo, una especulación o una idea, pero no comprobada, corresponde a esta acepción de teoría. Pero la que nosotros utilizamos en el mundo científico es la primera acepción o la primera definición, que es esquema o sistema de ideas o afirmaciones mantenidas como una explicación de un grupo de hechos o fenómenos, hipótesis que ha sido confirmada, o sea, comprobada o establecida por observación o experimentación, o sea, usando el método científico, y está expuesta o aceptada como explicatoria de hechos conocidos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué vamos con esto? Que cuando hablamos de las teorías, como la teoría celular, la teoría de la evolución, la teoría de la herencia, estamos hablando que se sustentan en muchas investigaciones científicas realizadas, en muchas hipótesis comprobadas, que por lo tanto no es solo una especulación, porque a veces se confunde el término de teoría con una idea cualquiera que no ha sido comprobada, que es la que se usa en el mundo no científico muchas veces. Pero en el mundo científico tenemos que referirnos, ¿no es cierto?, a un marco conceptual basado en muchas investigaciones que la sustentan. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las grandes teorías en ciencia. Y eso no asegura que no puedan tener modificaciones. Puede tenerlas, pero tienen que ser también comprobadas para que ocurran esas modificaciones, ¿no es cierto?, a estas teorías. Dudas hasta acá. ¿Les ha ido quedando claro esta primera parte? Que es como contextual, ¿no es cierto? Ubicándonos algo sobre los reinos de los seres vivos, algunas características sobre la ciencia. Ahora de nuevo vamos a complementar con otras características de los seres vivos y vamos a avanzar un poquito más todavía para la sesión de hoy día, ¿ya? A ver, ustedes de una u otra manera manejan ciertas características de los seres vivos. Aquí yo anoté algunas que a veces no son tan divulgadas, pero que son importantes.
Fenómenos o características específicas de los seres vivos. Programas evolucionados, genéticos y somáticos. Se refiere a programas que han ido cambiando producto del proceso de la evolución a nivel de genes y a nivel de organismo, que puede ser desde una célula o puede ser la anatomía o la fisiología o el comportamiento a nivel más integrado. Los seres vivos tienen propiedades químicas, o sea, todos nosotros tenemos agua, una composición, ¿no es cierto?, en promedio de la especie humana un 70% de agua, compuestos inorgánicos como sales, minerales, como el cloruro de sodio, el potasio, hay mucho, el magnesio, por mencionar algunas, y compuestos químicos orgánicos, como las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los azúcares. Por lo tanto, hay una composición química y hay propiedades químicas que funcionan en el ser vivo, que forman uniones, se separan parte de estos componentes químicos, etc. Todo ser vivo tiene mecanismos reguladores de su estado interno. Eso varía según cada especie. Tienen un cierto nivel de organización, que algún organismo podría tener un nivel de organización a nivel de una especie sencillo, pero otros tener niveles de organización más complejos. Pero están igualmente adaptados, el que es sencillo y el que es complejo. No es sinónimo más complejidad, que está relacionado de otra manera con la organización, a mayor adaptación. ¿Ya? No es sinónimo. Hay sistemas programados, adaptados, producto de la evolución, que son todo lo que llaman sistemas telenómicos, que en el fondo tienen ya un mecanismo de funcionamiento producto de todo un proceso de programación que ha ocurrido a lo largo de la historia de las especies. Hay un orden de magnitud limitado, o sea, un ser vivo no puede tener un tamaño infinito. Hay márgenes, desde lo más chico hasta lo más grande. Hay un ciclo biológico o ciclo vital que parte con la fecundación y termina cuando se ha cumplido el 100% de ese ciclo biológico. Son sistemas abiertos energéticamente que logramos y transformamos energía. Si no, no podríamos nutrirnos, no podríamos respirar si no hubiera mecanismos de transformación. Diversas capacidades tienen los seres vivos, capacidad de evolución o cambio a nivel de las especies. Autorreplicación se refiere de propagar el material genético. Crecimiento, incluso un organismo formado por una célula cambia de volumen y puede crecer o disminuir. O los pluricelulares no solo cambian de volumen, sino que aumentan la cantidad de células. Diferenciación, para los más, bueno, en todos hay cierto grado de funciones que van cumpliendo ciertos componentes. Metabolismo. Metabolismo son los cambios bioquímicos que ocurren al interior de un ser vivo. Y parten con los cambios a nivel de la célula. Autorregulación. Aquí hay un concepto que voy a anotar en el chat para que lo incorporen. Puede que lo conozcan o puede que no. Que es el concepto de homeostasis. Que ahí lo anoté en el chat. Que se refiere a la capacidad de una regulación dinámica, fisiológica del organismo. O sea, que el organismo tenga la cantidad, la proporción de azúcar, de sales minerales, de agua, de temperatura corporal, de vitaminas
ya hay mecanismos fisiológicos relacionados con eso. Hay una pregunta en el chat, la voy a contestar apenas le damos los tres aspectos que viene. Tiene que ver con la capacidad de regulación o de autorregulación. Responder estímulo al ambiente al ser vivo. Todos los seres vivos responden a estímulo al ambiente. Algunos responden a estímulos químicos, otros luminosos, otros táctiles o a varios de ellos. O moleculares, como los organismos unicelulares, puede que respondan a nivel de moléculas ciertos estímulos que ocurren a ese nivel. Pero eso es lo que se llama irritabilidad, la capacidad de responder a estímulos del ambiente. Eso es irritabilidad, para que lo anoten también. Lo voy a anotar ahí también en el chat, la irritabilidad. Los organismos van cambiando en la expresión de sus genes a medida que van avanzando en su ciclo biológico y también en su fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Las características observables. Tamaño, por ejemplo. Envergadura. Y cualquier característica observable que tenga una especie. Esto está basado en lo que yo leí en diversos autores, pero Ernest Mayr, incorpora, digamos, también en dos de sus libros, el año 95 y el 2016, también estos conceptos. Ahora voy a responder la pregunta que dice lo siguiente, ¿ya? Que repita lo último que me dicen, en el fondo, todos los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos, que es lo que se llama irritabilidad, que después lo vamos a ver para el reino animal, para las especies cercanas a la humana, y presenta cambios, todo ser vivo. O sea, desde que se origina un ser vivo, no son siempre los mismos genes los que se van expresando. Hay cambios en la expresión de los genes. Y hay cambios en las características observables que tenga un ser vivo. En su tamaño, en su forma, en el color puede ser según la especie que se trate. Eso se refiere al fenotipo. No sé si se aclaró ese punto. Así, respecto a los cambios, era eso. Y la pregunta que plantea Nicanor, la leo textual. ¿Usted diría que el planeta Tierra es en sí mismo un ser vivo? Por ejemplo, la teoría de la hipótesis Gaia, de Lovelock, si uno la comparte, perfecto. Es una muy buena pregunta. La voy a tomar al tiro. No, y hasta ahí, hasta esta diapositiva vamos a avanzar hoy día. Al comienzo de la próxima clase vamos a referirnos, pues pasamos a otro tema que son los niveles de organización de la materia. Por lo tanto, voy a dejar de compartir en este momento, ¿no es cierto?, la diapositiva. La teoría de la hipótesis Gaia, que tiene ya algunas décadas, postula que el planeta funciona como si fuera un ser vivo. Ahí hay matices en la interpretación de esto, pero que tiene mecanismos de autorregulación. Y que en ese sentido hay márgenes que podría autorregular fenómenos como la cantidad de CO2 o de oxígeno que hay en la atmósfera, etc. Yo creo que hay elementos que ayudan a plantear que el planeta tiende a un equilibrio dinámico y que para eso hay procesos geológicos, hay procesos, ¿no es cierto?, diversos y que no todos están estudiados y que efectivamente tiene una base importante este planteamiento. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Que hay algunos científicos que plantean, bueno, como el planeta tiene capacidad de autorregulación, aunque sigamos alterándolo, el planeta va a autorregularse.
podría ocurrir o podría ser que los márgenes de autorregulación que tiene sean sobrepasados. Por ejemplo, si opera como la homeostasis, que es el equilibrio fisiológico, nosotros como organismo tenemos márgenes de regulación fisiológica. Pero si en un momento un parámetro se fue muy para arriba o se fue muy para abajo, perdemos esta capacidad y puede que nos muramos. Entonces, respecto a la hipótesis Gaia, yo también creo que hay ciertos mecanismos que pueden operar como mecanismos de autorregulación, y no porque el planeta sea un ser vivo, sino por regulaciones químico-físicas y biológicas que están ocurriendo. Pero está el riesgo que la especie humana traspase esos límites de autorregulación que tenga, y como por ejemplo con el cambio climático. Se plantea con el cambio climático la capacidad, digamos, de impedir lo que es el aumento de la temperatura promedio del planeta, como que ya estaría traspasado. ¿Y qué pasa si seguimos destruyendo la Amazonía y otras selvas? ¿Qué pasa con la producción de oxígeno? ¿Qué pasa con las lluvias? ¿Qué pasa con la erosión? ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta qué punto el planeta tiene capacidad de autorregulación? Yo creo que es una hipótesis muy interesante. Yo creo que hay elementos, la hipótesis Gaia, que plantea que el planeta tiene mecanismos de autorregulación, muchos de los cuales desconocemos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya que extremar las medidas de compatibilizar la calidad de vida humana con la calidad de vida de la biodiversidad y de los ecosistemas. Porque si en algún momento, supongamos que existieran estos mecanismos de autorregulación, se sobrepasan los rangos que puedan, ¿no es cierto?, autorregularse, puede que el planeta, incluso si los tiene, se autorregule y como planeta va a seguir existiendo, pero por ejemplo dejen de existir todos los organismos que dependen del oxígeno para respirar. Con todas las consecuencias que implica eso, no solo para nuestra especie, sino para muchas especies. Entonces, claro, el planeta puede que siga, pero ¿qué seres vivos siguen en el planeta? Nosotros somos una especie más en toda esta trama, pero una especie que está produciendo mucho impacto ecológico, ¿no es cierto?, en el planeta. Entonces, eso diría yo por el momento. ¿Eh? Muy buena la pregunta. Voy a subir el PPT, porque ahí varias personas me han preguntado, y para la próxima clase, porque ya nos vamos a ir acercando a lo que es el paso después de la introducción a lo que es la etología como tal, que leyeran del libro que ya tienen de Carranza, ¿ya? Leer el capítulo introductorio y el capítulo 1. ¿Ya? Capítulo introducción y 1 de Carranza, de etología. Sí, la introducción en realidad, no lo tengo justo aquí en este minuto a mano, pero la introducción es casi como el prólogo que nos dice como capítulo 1, pero desde el inicio, que viene con la explicación un poco histórica, y ahí sigan avanzando y se pueden llegar a meterse en el capítulo 2, que va a ser un poco más lento de lectura, pero pueden empezarlo igual. Y el texto, ¿no es cierto?, es el texto Etología del autor Carranza, que está en PDF en un curso. ¿Ya? Ahí está. Etología de leer capítulo de introducción 1, y si pueden avanzar en el capítulo 2 también, de Carranza. Sí, voy a poner ahí recomendable. Capítulo 2 también. Y ahí estaríamos bien con esa parte.
No sé si alguna duda, porque ya estamos como terminando. Maite tiene la mano levantada. No, parece que yo me equivoqué. No tenía la mano levantada. Aparentemente no hay más dudas, ¿no es cierto? Entonces, cumplimos el objetivo de hoy día. Por eso que el margen de hasta qué hora dura la clase, hay veces que va a ser hasta las 10:30, hay veces que puede ser hasta 1/4 para las 11. Voy a hacer todo lo posible para terminar antes de las 11. Hoy día en realidad no les di ni recreo. Entre medio a veces, cuando la materia es más pesada, uno para unos 10 minutos para que así se despejen un poco. Pero como estamos en esta parte introductoria, aproveché de avanzar. O si en algún momento ustedes están cansados porque alguna materia está media densa, etcétera, y ha pasado mucho rato y no hemos parado, me dicen nomás también, pues paramos unos minutos. ¿Ya? Así que eso no hay problema. Entonces estaríamos listos por hoy día, por la sesión de hoy día. Y estamos en contacto, entonces, aparentemente, en 2 semanas sería, porque la próxima es semana mechona. Cualquier duda, yo igual voy revisando el foro del curso, o me pueden mandar mail, ¿no es cierto?, desde ucursos también. No hay problema. Parece que no hay. Estoy viendo si hay alguna otra duda. No, parece que no. Listo. Estaríamos bien por hoy día entonces. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy Chao, bien. Profe. Chao, Profe, profe, gracias. gracias. Chao, Chao. profe. Yo subo hoy día el material. Profe, Gracias. habían preguntado por el chat si íbamos a leer más adelante más de Carranza para ir avanzando. No sé quién preguntó. Creo que Perfecto. Sara. Mira, voy a ir seleccionando, voy a ir seleccionando los capítulos, pero en orden, digamos, para que puedan ir avanzando. Porque hay otros capítulos más adelante, pero ya, lo voy a poner en el foro. Qué bueno que me avisó. Listo. Ya, chao, profe, que Chao, esté que estén bien. bien, ¿eh? Chao. Ahora voy a cerrar la sesión.